Hoy vamos a adentrarnos en una historia increíble, casi de película. Es la historia del rey Nabucodonosor, pero lo fascinante es que está contada por él mismo. Imagínense esto, el hombre más poderoso de la tierra en su momento, publicando un decreto oficial para contarle a todo el mundo sobre su propia humillación y su locura. Es, sin duda, un relato único. Y todo arranca con esta declaración. Pensemos en el shock que esto debió causar. El rey de Babilonia, un imperio que se orgullecía de su poderío y de sus propios dioses, de repente sale a alabar públicamente a un dios superior. La pregunta es obvia. ¿Qué tuvo que pasar para que un hombre así cambiara de una forma tan radical? Bueno, la respuesta a ese misterio empieza con un sueño. Según el propio rey, él estaba tranquilo en su palacio, disfrutando de su prosperidad, en la cima del mundo básicamente. Y de pronto, un sueño. Un sueño tan aterrador que le quitó la paz por completo, y lo dejó muy, pero muy perturbado. En este sueño, él ve un árbol. Pero no un árbol cualquiera. Estamos hablando de un árbol descomunal, tan alto que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde cualquier rincón del planeta. Tenía hojas hermosas, daba fruta para todos. Era un símbolo de poder absoluto, de prosperidad, de protección. Vamos, un reflejo perfecto de su propio reino. Y justo ahí, cuando todo parece perfecto en el sueño, la cosa da un giro de 180 grados. Se convierte en pesadilla. Aparece un mensajero del cielo, un vigilante, y da una orden que hiela la sangre. Corten el árbol, destrúyanlo. Todo ese poder, toda esa vida, tenía que ser derribada. Pero, ojo, aquí hay un detalle que es crucial. La orden no era destruirlo por completo. Había que dejar el tocón con sus raíces en la tierra. Esa era la pista, ¿no? La pequeña señal de que quizás esta destrucción total no era el final definitivo de la historia. El rey se despierta, obviamente desesperado. Llama a todos sus sabios, magos, astrólogos, a todo su equipo de consejeros. Y nada, nadie tiene idea de qué significa el sueño. Finalmente mandan a llamar a Daniel y fíjense qué interesante. La crónica dice que cuando Daniel escuchó el sueño, se quedó pasmado, perturbado por casi una hora. Él supo de inmediato que las noticias no eran nada buenas. Y entonces Daniel suelta la bomba, sin rodeos, sin anestesia. Todo ese simbolismo del árbol inmenso, fuerte, que dominaba la tierra, era una representación del propio rey Nabucodonosor. La conexión era directa, personal y, la verdad, bastante aterradora. Aquí podemos ver el cara a cara. El árbol majestuoso era la grandeza del rey. El que lo cortaran significaba que sería expulsado de la sociedad. Y la parte más extraña, lo de vivir con un corazón de animal por 7 años, pues era literal. Pero ahí estaba el tocón, esa lucecita de esperanza. Su reino le sería devuelto. Pero claro, había una condición. Y este es quizás el punto más importante. Daniel no solo le dice, esto es lo que va a pasar. Le ofrece una salida. La profecía no era una sentencia de muerte. El rey tenía una oportunidad de evitar todo esto. Si se arrepentía, si empezaba a actuar con justicia y a ser bueno con los más necesitados. La pelota, como dicen, estaba en su cancha. Y bueno, pasa el tiempo. 1 año entero. 12 meses. Tiempo más que suficiente para recapacitar después de una advertencia así, ¿no creen? Pues no. En lugar de hacer caso, Nabucodonosor parece que se olvidó por completo del sueño y dejó que su orgullo se inflara todavía más. Y aquí llega el momento clave. El rey paseando por la terraza de su palacio, mirando su magnífica ciudad, y suelta esta frase. Escuchen bien las palabras, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. Es el yo en su máxima expresión. El acto final de arrogancia, donde se atribuye todo el mérito. Y la consecuencia fue inmediata. El texto lo deja clarísimo. Ni siquiera había terminado de hablar cuando una voz del cielo dictó la sentencia. No hubo espera, no hubo más advertencias. La conexión entre su orgullo y su caída fue directa, instantánea, fulminante. Y de un segundo a otro, le quitaron la razón. 7 años. Imagínense lo que es eso. El hombre más poderoso del planeta fue expulsado de la civilización. Vivió a la intemperie, comiendo pasto como un buey, su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Una humillación absoluta, total. Pero, ¿se acuerdan del tocón? La historia no podía terminar así. Al cumplirse los 7 años, algo cambia. Algo fundamental. El rey dice, alcé mis ojos al cielo.
En ese simple gesto de mirar hacia arriba, de reconocer que hay algo o alguien por encima de él, en ese momento, todo cambió. Fue instantáneo. En ese mismo instante, su cordura regresó. Sus nobles y consejeros lo buscaron y lo volvieron a poner en el trono. Y no solo eso, su reino volvió a ser más grande y majestuoso que antes. La restauración fue total, e incluso superó lo que tenía. Todo a raíz de ese acto de humildad. Y con esto, cerramos el círculo. Volvemos al decreto del principio. Ahora, esa proclamación tiene todo el sentido del mundo. El misterio está resuelto. El rey pasó por el fuego, aprendió por las malas la lección más importante de su vida sobre el orgullo. Entonces, ya vista la historia, ¿cuál es el mensaje de fondo? Lo que se sugiere es que este cambio tan drástico no fue algo que pasó de un día para otro, sino que fue la culminación de un proceso larguísimo y muy paciente. Si miramos el panorama completo, esto fue un proceso de casi 40 años. Tuvo muchísimas oportunidades para aprender. La sabiduría superior de Daniel, la interpretación de sus otros sueños, el milagro increíble del horno de fuego, cada uno de esos eventos era una lección, pero su orgullo era como un muro que no le dejaba ver. Tuvo que llegar a esta experiencia tan devastadora para que por fin entendiera el mensaje. Y aquí, la cosa se pone todavía más profunda. Se hace una comparación muy potente, viendo la historia de Nabucodonosor como un reflejo, un microcosmos de una lucha mucho más grande. Ambos son presentados como reyes de Babilonia, una literal y otra simbólica. Ambos caen por el mismo pecado, el orgullo. Ambos son simbolizados por un león, reciben un castigo. La historia del rey entonces se convierte en una especie de parábola a gran escala. Al final del día, el problema de fondo era este. El orgullo en este sentido no es solo vanidad. Es la creencia de que todo lo que tengo y todo lo que soy lo logré yo solo. Es no reconocer que nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestros éxitos quizás no son 100% nuestros, sino que vienen de una fuente más grande. Ese fue el error de Nabucodonosor. Y esta es la gran lección que nos deja su historia. Un principio que parece repetirse una y otra vez. Es como una ley universal. La soberbia, el creerse más de lo que uno es, al final lleva a la caída. En cambio, la humildad genuina al final lleva a la exaltación. Nabucodonosor lo aprendió de la manera más dura posible. Y así, esta historia milenaria nos deja una pregunta que es súper relevante hoy. En un mundo lleno de autopromoción, de redes sociales, donde la imagen es todo, ¿qué nos enseña la historia de este rey sobre el verdadero poder y sobre los peligros de creernos los únicos arquitectos de nuestro propio éxito? Es, sin duda, algo en lo que vale la pena pensar.